La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión en el día de apertura del Seminario Interuniversitario organizado por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP, y por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. En esta segunda conferencia, pues disfrutaremos de la compañía del profesor Alfredo Bular. El profesor Bular es abogado, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Yale, es doctor honoris causa por la Universidad Continental y obviamente ha fundado, digamos, una carrera, socio fundador de Bular, Falla y Ezcurra, pero se ha especializado en distintos campos, ¿no? Derecho de la competencia, regulación económica, protección al consumidor, propiedad, responsabilidad civil extracontractual, etcétera, ¿no? Gran amigo de la Universidad Francisco Marroquín, hemos tenido pues el placer de tenerlo como profesor visitante en varias ocasiones y yo tengo que decir, lo decía fuera de micrófono, pero obviamente es muy importante para mí decirlo en público, que he aprendido mucho gracias no solo a los vídeos del profesor Bular que pueden consultar en YouTube o en New Media, en la gran biblioteca videográfica de la Universidad Francisco Marroquín, sino también pues gracias a sus libros, a sus publicaciones, a sus artículos de investigación. Y destaco pues Derecho y Economía, que para mí es un trabajo impresionante, Derecho y Economía, el análisis económico de las instituciones legales, y un último trabajo más corto, Análisis económico del derecho, que sin duda es una gran introducción a la disciplina, ¿no? El día de hoy su conferencia lleva por título El análisis económico del derecho y su relevancia para entender el mundo de hoy. Para nosotros es un verdadero gusto que el profesor Bular vuelva a la que es su casa, que es la Universidad Francisco Marroquín. Llevábamos tiempo sin interactuar, UFM, profesor Bular, así que estamos encantados de aprovechar pues, estos canales virtuales y disfrutar de una conferencia de este gran profesor, ¿no? De este gran especialista en análisis económico del derecho. A todos los que nos están viendo, pues la dinámica es la misma que en la anterior presentación. La idea es que el profesor Bular exponga durante unos 40 o 45 minutos y que posteriormente abramos un turno de preguntas para cerrar el ejercicio en aproximadamente una hora y 5 minutos, ¿no? Así que anímense a preguntar y a reflexionar sobre este enfoque tan interesante que es el análisis económico del derecho. Bienvenido, profesor. Para nosotros es un gusto y un honor tenerle aquí. El piso es suyo, como se suele decir. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edu, por la presentación. Muchas gracias por volverme a tener en la universidad. Como bien decía Edu, yo soy muy amigo, yo diría amigo íntimo de la universidad, muy cercano. Siempre he admirado mucho el proyecto, siempre he compartido varias de las experiencias que el proyecto ofrece y siempre es un placer estar ahora, curiosamente, a la distancia, pero cerca. Yo creo que para mí es un tremendo gusto volver a estar con ustedes y poder volver a compartir algunas de las ideas y a discutir algunas de las ideas que creo que la universidad fomenta de manera muy intensa esa discusión. Yo creo que es muy importante escoger ese tema de análisis económico, pero desde la perspectiva del análisis económico para el día a día, ¿no? El análisis económico del derecho y por qué es tan relevante. Y yo siempre me he preguntado, y comienzo con esto un poco mi reflexión, siempre me he preguntado por qué algo que es tan importante para entender el derecho de alguna manera no se ha difundido más, ¿no? El análisis económico del derecho ha tenido un impacto, pero tiene un impacto por lo menos limitado en Latinoamérica. Ha tenido mucho impacto en los Estados Unidos, menor impacto en Europa, pero ha tenido un impacto. Yo creo que ha tenido un impacto importante en entender mejor el derecho y en entender mejor las cosas. Muchas de las ideas del análisis económico del derecho se han filtrado sin saber análisis económico del derecho, han entrado en las leyes, han entrado en la forma de ver las cosas, han entrado
como yo siempre digo, el análisis económico del derecho no es otra cosa que sentido común entrenado. Es entrenar tu sentido común para entender mejor cómo funciona el derecho. Y quiero comenzar con un ejemplo que he usado muchas veces, pero creo que es muy gráfico, ¿no? ¿Por qué una persona decide tener novio o novia? Y uno dirá, bueno, porque se enamoró, ¿no? Y es cierto, y hay muchas emociones y sentimientos vinculados a decisiones de ese tipo, pero hay también un análisis costo-beneficio, ¿no? Uno se siente bien cerca de una persona, le parece atractiva, le parece que tiene una conversación interesante, le parece que eventualmente pueden compartir proyectos juntos, y esos son todos los beneficios. Puede llegar hasta pensar que su papá tiene plata, y eso es interesante para desarrollar algún negocio. Puede haber miles de razones. Lo que es cierto es que pensamos mucho en estas cosas y sentimos, y los sentimientos tienen también que ver con situaciones que son placenteras o adecuadas o que me hacen disfrutar de la vida, y todo eso uno lo considera y lo coloca al lado de otros elementos importantes, como por ejemplo, voy a perder flexibilidad en mi tiempo, no me va a dejar ver a mis amigos con tanta frecuencia, voy a tener que comprar regalos en cierto momento, etcétera, etcétera. Todos esos elementos uno los toma en cuenta. Evidentemente uno no hace una página Excel donde compara los costos y los beneficios de tener un novio o una novia, pero uno sí intuitivamente orienta su conducta considerando todos esos elementos y toma esa decisión. Entre esos elementos hay elementos que no podemos explicar tan racionalmente como el amor o el sentimiento de sentirme cerca de esta persona, y hay otros elementos que son más materiales, hay de todo. Y uno mezcla estas cosas que aparentemente no son comparables y toma decisiones. Por supuesto, estas decisiones pueden estar equivocadas o pueden cambiar por cambio en las circunstancias, y uno luego de algún tiempo puede de pronto encontrarse que no quiere seguir con la persona. Y después de repente se ha casado o no se ha casado, posiblemente decide ya no seguir con la relación, porque los costos comienzan a subir y los beneficios comienzan a ser menos evidentes. Y uno termina diciendo, bueno, hasta aquí nomás, ¿no? Evidentemente esto nos pasa todos los días, no solamente en elementos como el que he señalado, en situaciones como las que acabo de describir. Ustedes pueden, y eso me ha pasado un poco desde que aprendí análisis económico del derecho, ustedes pueden encontrar este tipo de decisiones todos los días, desde que se levantan y toman la decisión de tomar un taxi o tomar un transporte colectivo, desde el momento en el cual deciden estudiar más para un curso que para otro, desde el momento en que en la noche que tienen un examen, un control de lecturas al día siguiente, tienen que decidir si visitan o no a su novio o novia. Esto se puede explicar, dicen no, y el novio le dice, pero entonces tú quieres más la universidad que a mí, y uno tiene que explicarle que no, que eso tiene que ver con el costo y el beneficio marginal de tengo poco tiempo para estudiar, tengo el resto de la vida para estar contigo, y entonces esos costos afectan la forma como uno toma determinadas decisiones. Y aquí puedo ponerles N ejemplos. Gary Becker, Premio Nobel de Economía, de alguna manera nos enseñó cómo debíamos ver la economía. Usualmente decimos que la economía es la ciencia que estudia la utilización de recursos escasos. Yo quiero que se borren esa definición, no porque sea inexacta, sino porque es incompleta, ¿no? Y Gary Becker nos plantea una definición diferente. Él lo que nos plantea es la economía es una ciencia de conducta. Tiene que ver con cómo nos comportamos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué tomamos tal decisión en lugar de otra? Evidentemente esas decisiones las tomamos en un mundo donde los recursos son escasos. Entonces estas decisiones tienen que ver con la escasez y con la asignación de costos y beneficios a las decisiones sobre estos recursos, que no comprenden solo los recursos materiales o monetarizables, sino cosas a veces tampoco patrimonialmente definibles como los sentimientos, el tiempo, el gusto, el placer, el disgusto, la tristeza, que de alguna manera influyen en la forma como decidimos. Y vamos a ver más adelante, si el tiempo nos lo permite, cómo nuevas corrientes en análisis económico del derecho ya introducen elementos de psicología o análisis psicológico del derecho, incorporándolos al lado de la economía para entender mejor por qué nos comportamos de cierta manera. Y Becker nos pone ejemplos como fumar, ¿no? Uno puede decidir o no fumar. Lo que Becker dice es, en el fondo, fumar implica un análisis costo-beneficio, que es difícil de poner en términos monetarios, no imposible, pero difícil,
porque claro, uno puede disfrutar de fumar, le gusta fumar, le genera cierto placer, le genera cierta capacidad eventualmente de interacción social, pueden haber distintas razones por las que uno fuma, pero en el fondo hay una decisión de una especie de suicidio implícito, de reducción de expectativa de vida que uno toma y que asume como un costo, con mayor o menor racionalidad, pero lo asume y de alguna manera en algún momento de su vida se plantea si seguir fumando o no seguir fumando, si efectivamente puede dejar de fumar o no puede dejar de fumar, y en esto influyen los costos y los beneficios. Yo recuerdo a mis padres que fumaban mucho y dejaron de fumar, lo hicieron depositando todos los días el monto de la cajetilla de cajetilla de cigarros que tenían que comprar, ¿no? Lo depositaban en una pequeña alcancía y con eso se compraron todo un equipo de campamento. Entonces, utilizaron un efecto de valorización. ¿Cuánto vale para mí dejar de fumar, tener un equipo de campamento? Y tomaron la decisión, patrimonializaron de alguna manera el asunto y les resultó, porque dejaron de fumar. Ninguno de los dos siguió fumando. ¿Y esto qué significa? Que uno toma decisiones todo el tiempo sin necesariamente ponerlas en el esquema del costo-beneficio, pero son costo-beneficio. Tienen que ver, y eso es un poco lo que nos decía Becker, ¿no? Becker determina, por ejemplo, establece por qué ciertas categorías de personas se suicidan con más frecuencia, ¿no? Parece curioso, pero resulta que en invierno se suicida más la gente que en verano, ¿no? Resulta que uno puede identificar que las personas de altos ingresos pueden suicidarse más, curiosamente, que las personas de bajos ingresos, contra lo que uno podría pensar. Y él comienza a buscar explicaciones de todas estas conductas y comienza a entender cómo son estas conductas y nos ayuda a entender la conducta humana, a veces en cosas tan sencillas como comprarse un automóvil y a veces tan difíciles de explicar en estos términos como casarse, ¿no? Y uno puede seguir hablando de numerosos ejemplos, ¿no? ¿Por qué la gente se divorcia, ¿no? Becker encontró, en base a estudios de datos económicos, que las personas que se casaban y que tenían ingresos similares tendían a tener matrimonios más duraderos que las personas que tenían ingresos diferentes, ¿no? La historia de la Cenicienta, digamos, es una historia que usualmente acababa con más frecuencia en divorcio, ¿no? ¿Por qué razones? Hay varias explicaciones, tiene que ver con los beneficios y costos que se derivan de casarse con alguien del mismo ingreso en relación a alguien que tiene ingreso distinto. Él lo explica, no voy a entrar a todos los detalles, pero nos muestra que cosas que aparentemente uno siente, yo me divorcio porque no aguanto a la persona, o me divorcio porque no, o me caso porque la amo, y resulta que uno puede encontrar data económica que le explica por qué ciertas cosas pasan con más frecuencia que otras, ¿no? Y claro, pena de muerte, uso de drogas, prohibición de drogas, políticas penales, políticas públicas, todas ellas pueden pasar por este análisis costo-beneficio que nos ayuda a entender mejor cómo nos comportamos. Y el derecho. Estamos hablando de conducta, entender la conducta, predecir o comprender por qué se da la conducta. ¿Y el derecho qué es? Es un sistema de regulación de conductas. Entonces, si uno junta un mecanismo que ayuda a entender la conducta o a predecir la conducta futura con un sistema que regula la conducta, se da cuenta por qué el análisis económico del derecho tiene algún sentido. Es aplicar esta lógica de conducta para entender cómo las normas van o no a ser cumplidas, qué efectos pueden tener esas normas en el mundo real y por qué justificamos o no justificamos ciertas regulaciones, ciertas limitaciones que se pueden o no dar a nuestra libertad, ciertos factores que pueden determinar por qué el derecho es de tal o cual manera, qué sanciones hay que colocar para que esto funcione. Como bien decía alguien, finalmente el derecho es una especie de gran sistema de precios, donde hay costos, sanciones y beneficios que la ley coloca para que las personas se vean motivadas a hacer ciertas cosas. Y de eso vamos a hablar, de cómo se crean estos incentivos en ciertos campos. Y vayamos a algo que ocurre hoy día todos nuestros días, para ir un poco a la vida, pues uso ejemplos de la vida común y corriente, pero algo que hoy día está muy presente, los problemas de la pandemia, ¿no? Hoy día discutimos en base a la incertidumbre que esta situación nos ha generado, la validez o no de ciertas regulaciones. Yo no voy a pronunciarme a favor o en contra de las regulaciones. Voy a tratar de explicar la lógica que se trata de dar a esas regulaciones. Evidentemente, esto significa entender mucho mejor cómo funcionan y las regulaciones en los países han sido diferentes, ¿no? Pero, ¿por qué me tienen a mí que obligar a colocarme una mascarilla? ¿No? ¿Tiene algún sentido desde el punto de vista económico?
Bueno, la explicación que se puede dar desde el punto de vista económico es que se produce algo que se llaman externalidades. Es decir, nuestra conducta, no todo lo que hacemos, nosotros soportamos las consecuencias económicas, beneficios o costos de hacerlo, sino que a veces esas consecuencias económicas se trasladan a terceros. El caso más evidente, si yo me subo a mi automóvil y atropello a alguien porque mi automóvil no ha revisado los frenos, el resultado final de no haber revisado los frenos, ¿cuál es? El resultado final es que le causé un costo a otro. Y el derecho responde a eso y dice, no, no queremos que tú causes muchos costos, queremos que revises los frenos. Entonces, ¿qué hacemos? Te hacemos pagar por atropellar a una persona, si es que no has revisado tus frenos. Y de esa manera te creo el incentivo de conducta para que revises los frenos con más frecuencia. Y entonces uno revisa los frenos con más frecuencia como consecuencia de que efectivamente hay una consecuencia legal económica, pero creada a través de un sistema de incentivos para generar que esto ocurra de esta manera. De alguna manera, en la pandemia nos estamos enfrentando a problemas de externalidades. El contagio, ¿no?, es una externalidad. Si yo tengo una enfermedad o potencialmente tengo una enfermedad y me acerco a otra persona y la contagio, el efecto del contagio, ¿no?, es una externalidad, es un costo que yo le genero a otro, intencional o sin intención, de repente ni siquiera sabía que estaba enfermo, pero que le puedo generar a otro. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Dejamos que las cosas se arreglen por las decisiones de cada quien, creamos regulaciones, hasta dónde es legítimo regular, es legítimo que no me dejen salir de mi casa, o es legítimo que me dejen salir bajo ciertas condiciones, dado los problemas de externalidades o costos externos que esto genere. De alguna manera esto se va a plantear con la vacuna. ¿Nos deben obligar a vacunarnos o no nos deben obligar a vacunarnos? Claro, uno dice, no, es mi decisión. Y claro, si la vacuna tuviese solamente un componente de costo interno, es decir, no hubieran externalidades en la posibilidad de no vacunarse, el argumento es más sencillo. Dice, bueno, no, cada quien tomará la decisión porque es su cuerpo. La discusión se complica cuando dices, sí, pero cuando tu cuerpo puede contagiar a otros, ¿te pueden obligar a vacunarte o no te pueden obligar a vacunarte? Te pueden limitar, así como nos ponen límites a la velocidad, pues nos pueden decir que no puedes salir a la calle si no estás vacunado. Es legítimo. Una discusión muy interesante, pero más allá de la opción que finalmente optemos, el análisis económico del derecho nos ayuda a ver dónde está el problema. El problema aparentemente está en las externalidades. De alguna manera se discute el famoso problema de los bienes públicos, ¿no? La salud como bien público, ¿no? La salud no solamente depende de que yo vaya al médico a un consultorio, depende de que yo no contagie a los demás. Entonces, ahí viene la discusión sobre los niveles de intervención del Estado. Lo que sabemos es que usualmente se justifica o es más fácil explicar la acción del Estado frente a una pandemia que frente a una enfermedad común y corriente, ¿no? Y esto tiene que ver con las externalidades. Si se debe regular así o no, ya depende de cómo lleves a cabo tu análisis costo-beneficio y depende también de los derechos de las personas, ¿no? Cuánto puedes tú limitar o no un derecho que pueda ser fundamental de una persona. Lo que trato de mostrarles es que hay herramientas que los abogados que toman decisiones tienen que considerar si es que quieren que la herramienta tenga lógica, funcione y logre los propósitos que tiene que hacerse. Es de alguna manera como quitarse una venda de los ojos, ¿no? Es ver cosas que no ves con las herramientas jurídicas. Las herramientas jurídicas ayudan a entender muchos problemas y buena parte de las herramientas jurídicas son consistentes con el análisis económico del derecho. ¿Por qué? Porque la gente que redactó las normas tiene sentido común. Y el sentido común implica que se da cuenta que hay consecuencias. Pero si tú entrenas tu sentido común, puedes ser más asertivo. Puedes entender mejor qué cosa es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Y en los minutos que me quedan, quisiera hacer un rápido recorrido por algunas instituciones de los sistemas jurídicos, quizás las más conocidas, para tratar de ver cómo el análisis económico te ayuda a entender mejor cómo puedes resolver problemas, ¿no? Evidentemente es una herramienta. Yo siempre digo, el análisis económico es como una caja de herramientas. Tiene unas herramientas ahí adentro, martillos, llaves, cosas que ayudan a resolver los problemas. No siempre son iguales porque no todo problema es como un clavo, entonces no siempre vas a usar un martillo, vas a usar otros elementos distintos. Pero digamos, lo que te ayuda de alguna manera el análisis económico es a saber escoger tu herramienta, saber qué cosa debo usar en cada momento, cómo debo decir. Comenzaremos con la propiedad, ¿no? Uno puede tener una discusión muy interesante sobre qué es la propiedad y por qué existe la propiedad, pero tratemos de verla desde un punto de vista de sentido común, ayudado o entrenado por el análisis económico del derecho. Yo hace un momento les hablaba de externalidades.
Bueno, lo que les quiero proponer es que la propiedad tiene que ver con externalidades, con resolver parte de los problemas que las externalidades nos plantean. El problema de las externalidades es que si yo no asumo todos los costos de mi acción, no tengo incentivos para ser consistente con los costos que estoy generando. Es decir, si yo contamino y a la hora de contaminar no asumo la consecuencia de la contaminación, por ejemplo, los daños que estoy causando a otro, el resultado de no asumir esos daños, ¿cuál termina siendo? Que contamino demasiado. O si yo no cuido cómo manejo mi automóvil y genero costos, genero el incentivo que la gente no maneje bien. Y entonces hay más accidentes. Entonces yo quiero corregir ese problema. Y una forma de corregirlo es internalizando el costo en la persona. Bueno, curiosamente la propiedad tiene que ver con eso. ¿Cómo así, dirán ustedes? Bueno, imagínense que hay este es un ejemplo que usa Richard Posner, que es muy gráfico. Imagínense que hay una pastura abierta al público, libre. Cualquier persona puede llevar su vaca. Entonces ustedes dirán, yo tengo una vaca. ¿Qué hago con la vaca? Bueno, puedo ir con mi vaca a pastar. ¿Cuál es el beneficio de ir a pastar? La vaca se va a engordar, lo cual aumenta su valor. ¿Cuál es el costo? Si la pastura es abierta al público, el único costo es el tiempo que me toma caminar hasta la pastura, que es cercana, y llevar mi vaca. Y mi vaca comenzará a pastar. Y entonces yo recibo el beneficio y no asumo ningún costo. Pero toda persona que tiene una vaca piensa exactamente igual. Entonces, todo el mundo lleva su vaca a la misma pastura. Entonces llegará un momento en que la pastura estará saturada de vacas que van a comenzar a comerse los pastos, ¿no? Y van a haber dos problemas. Primero, demasiadas vacas, porque como no hay costo, todo el mundo trae su vaca. Y segundo, no hay ningún incentivo para sembrar nuevamente el pasto, para regarlo, para abonarlo, porque claro, si yo riego, abono o hago cualquier inversión en el pasto, viene la otra vaca y se lo come, no necesariamente mi vaca. En consecuencia, mis incentivos para invertir en preservar la pastura son menores. El resultado es que la pastura es arrasada, y esto hay experiencias notables en la historia de la humanidad, desde lo que ocurrió en Libia, donde el desierto crece 1 kilómetro al año como consecuencia del sobrepastoreo y sobreexplotación, ¿no? Cosa que curiosamente no ocurría en la época del Imperio Romano, porque los romanos tenían derechos de propiedad. Y al tener derechos de propiedad, excluían a unos de otros, y entonces no dejaban entrar a las vacas ajenas. Y al no dejar entrar a las vacas ajenas, primero evitaban el sobrepastoreo, y segundo, tenían incentivos para invertir en mantener los pastos, para que sus vacas comieran, porque sabían que el beneficio nos iba a otro. Costo, beneficio, externalidad. Si yo pastoreo, estoy generándole un costo a otras vacas, si la pastura es libre. Cuando yo soy propietario, yo ya sé que el beneficio del pasto es para mí y el costo de mantener el pasto también es mío. En consecuencia, tengo los incentivos para sembrar, cuidar y tener el número adecuado de vacas. Cuando la pastura es abierta, esto se ve, por ejemplo, en países donde se ha hecho la reforma agraria y se ha colectivizado la propiedad, el resultado es que ven ustedes la foto satelital y donde se implementó la reforma agraria, todo es marrón, y donde no hay reforma agraria porque hay derecho de propiedad, todo es verde. Y entonces uno se da cuenta que la estructura de los derechos de propiedad cambia cómo funcionan las cosas. Por eso es que muchas veces tratamos de resolver el problema ambiental a través de regulaciones, cuando buena parte se puede resolver a través de derechos de propiedad. Los elefantes, ¿no?, que están en peligro de extinción, hay distintas políticas que se han adoptado. Hay países que han adoptado la típica política regulatoria de poner sanciones a quienes cazan elefantes, pero hay países que han adoptado la política de privatizar los elefantes a través de concesiones de ranchos, donde los elefantes son de alguna manera, tienen un dueño que los protege, que incluso puede vender licencias de caza, pero suficientes como para mantener la sostenibilidad del recurso, y el resultado económico es muy claro. Mientras en un lado se siguen extinguiendo los elefantes, en el otro comenzaron a crecer el número de elefantes. Es decir, los incentivos funcionan así. Si yo tomo la misma pastura, le coloco un cerco, le doy un propietario y el propietario puede decir quiénes entran, él regulará a través del cobro de entrada, un peaje de entrada, regulará cuántas vacas habrán, con lo cual evitará el sobrepastoreo e invertirá para hacer sostenible su negocio y mantener los pastos de manera que esto funcione. Y esto lo ve uno en todos lados, ¿no? En Perú, por ejemplo, hay estudios muy interesantes de cuando uno entregaba títulos de propiedad en la ciudad, porque hay mucha informalidad, como hay en Guatemala, mucho título, gente que vive en sitios que no tiene título de propiedad, que es producto de invasiones, de no formalización, etcétera, etcétera. Y uno ve que cuando se entregan títulos, interesante, comienzan a construirse edificios. Es decir, la gente deja, ¿por qué? Lógico, pues,
Si yo construyo un edificio y no tengo título, mañana me lo pueden quitar. Se genera una externalidad, alguien se queda con el beneficio. Cuando tengo título, yo ya sé que voy a construir y en consecuencia sé que eso es mío. Y al saber que es mío, sé que no estoy generando ninguna externalidad a alguien que se va a quedar con mi propiedad o con mi inversión. Es interesante, en Perú hay estudios muy interesantes que muestran aumentos en la escolaridad como consecuencia de la entrega de títulos de propiedad. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer la escolaridad con los títulos de propiedad? Pues es muy simple. Si tú vives en lo que nosotros llamamos un pueblo joven, o una villa miseria, o una zona de invasiones, donde no hay títulos de propiedad, sino que tu única defensa es la posesión, tú no puedes abandonar tu predio porque se lo agarran. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alguien tiene que quedarse a cuidar el predio. ¿Y quién se queda? Usualmente no se queda ni el papá ni la mamá, que tienen que ir a trabajar, si no se queda uno de los niños. Usualmente la mujer, las hijas. Eso es lo que suele pasar. Dejan a la hija porque equivocadamente o por cálculo económico, sabe Dios, toman la decisión de que es mejor invertir en educación de los hombres. Y entonces se queda la niña cuidando la casa. Y al quedarse la niña cuidando la casa, ¿cuál es el resultado? El nivel de escolaridad baja. Cuando se entrega título de propiedad y tú sabes que puedes ir al juez a reclamar tu derecho, ya no es necesario que la niña se quede, ¿no? Y entonces aumenta los niveles de escolaridad. Ustedes verán, se darán cuenta cuando van a una zona no consolidada con títulos que hay muchos perros. No sé si se han dado cuenta, pero hay muchos perros. Acá en Perú tú vas a un pueblo joven, cada familia que tiene pocos ingresos tiene 5 o 6 perros. Es que el perro es un sustituto al derecho de propiedad. El perro lo tienes ahí para defender la propiedad que el sistema legal no te defiende. Y generas una gran cantidad de perros. Entregan títulos, la gente ya solo tiene un perro y más baja el tamaño. Compran perros más chicos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con cómo se dan cuenta cómo ciertas reglas influyen en cosas que nosotros de pronto no advertimos fácilmente. Ahora, hay situaciones parecidas que uno puede encontrar y que no se da cuenta que es parecida a la situación de las vacas, ¿no? Yo estoy en Guatemala, he pasado por el tráfico de Guatemala, a ciertas horas es complicado, además Guatemala una vez me pasó que fui y no sé qué accidente hubo y no se pudo mover el tráfico durante horas, porque todo está como interconectado. Recuerdo que eso me pasó una vez que había habido un evento en la Marroquín, y uno no avanzaba y resultó que era un accidente que había en una carretera lejos, relativamente lejos, y eso había impactado todo el tráfico en toda la ciudad. Bueno, el tráfico es un problema complicado. El tráfico genera una serie de costos, externalidades, el propio tráfico, la congestión, accidentes, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿cómo resolvemos el tráfico? Y la respuesta que damos siempre es, vamos a poner cosas como el pico y placa para que no puedan circular con ciertas placas en ciertas horas, o vamos a poner reglas para que los automóviles tengan impuestos que hagan que sea más difícil circular, o vamos a poner reglas de circulación, y creemos que creando más infraestructura vamos a resolver el problema del tráfico, y sorpresivamente ampliamos 4 vías, y las 4 vías se vuelven a saturar de tráfico, y nos preguntamos, ¿por qué pasó todo esto? Si ustedes miran bien, el problema del tráfico es el mismo que las vacas. Cuando yo tengo un automóvil y tengo que tomar la decisión de llevarlo a la pastura, que es la calle, para obtener el beneficio de poder usarla para movilizarme, estoy pensando en los costos y en los beneficios. El beneficio es llegar a un sitio y el costo es en principio 0. Claro, cuando entro al tráfico ya me asumo el costo que los otros me están generando, pero el costo para mí directamente colocar mi carro es 0. Entonces, cuando eso ocurre, lo que termina pasando es que igual como ustedes ven demasiadas vacas, van a haber demasiados automóviles. Y además no hay incentivos para el Estado de construir una infraestructura adecuada ni para regular. Ahora, yo les planteo un ejercicio fácil derivado de lo que dicen las vacas. ¿Y qué pasaría si a través del sistema de GPS podemos obligar a los automóviles a pagar por el uso de las calles y las calles las privatizamos, las entregamos a privados? Como ponemos nuestra pastura en poder de alguien, ponemos las calles en poder de alguien. Y ese alguien nos puede cobrar a través de identificar qué calles hemos circulado, ¿no? Y nos llega, igual como nos llega la cuenta de teléfono o de luz a fin de mes, nos puede llegar la cuenta de cuántas calles hemos utilizado y nos cobran por el uso. Eso internalizaría el costo del uso de la calle, porque de alguna manera yo sabría que si cuanto más uso mi carro, más me va a costar. En consecuencia, usaré mi carro cuando sea realmente necesario, o tendré la cantidad de carros que son necesarios, o de pronto decidiré no tener carro y usar el transporte público porque ahí reparto el costo entre más. Es decir, estoy internalizando el costo de la congestión, y a su vez el titular, el concesionario titular de las calles, tendrá todos los incentivos para regular a través de un precio adecuado. Y esto funciona. Y ustedes dirán, yo diría con la tecnología es sencillo. Hace unos años, cuando yo usaba primero este ejemplo, había que poner casetas de peaje, pues, ¿no? Para poder cobrar, pero hoy día ya no es necesario. De hecho,
las carreteras interurbanas en Chile tienen este sistema. Te cobran por usar. Singapur tiene un sistema de tarifación de calles. Londres tiene un sistema de tarifación del centro de Londres y funcionan bastante bien, internalizando el costo a través de cobrar precios por el uso de lo que supuestamente es un bien público a través de un mecanismo que privatiza el uso del bien, o que por lo menos genere un incentivo adecuado. El resultado, un mejor manejo de la congestión. Reducciones de congestión en base a internalizar la externalidad generada por el uso de los automóviles. Paso a otra institución, la responsabilidad civil, ¿no? La responsabilidad civil tiene que ver con el ejemplo que yo les ponía en un inicio, los accidentes, ¿no? Evidentemente la razón por la que hacemos pagar a las personas por los accidentes que causan es para internalizar las externalidades, eso está muy bien. Es una forma indirecta de, al internalizar el costo, generar una conducta más razonable. La gente tiene más cuidado. Mucha gente dice por qué los ratios de accidentes son más altos en nuestros países que en Alemania, que tienen muchos más automóviles. Bueno, una de las razones, una es que la gente sabe que cuando hay una multa, pero nosotros tenemos multas, y a veces muchas son multas muy altas. En Perú las multas son muy altas, y la gente igual no cumple. En parte porque el sistema no les hace cumplir las multas, pero en parte porque el sistema de responsabilidad civil funciona muy mal. Tú atropellas a alguien y la verdad que te cobren es poco probable. Y entonces el costo de la externalidad generada por tu conducta hace que finalmente no tengas los incentivos para manejar correctamente. Y esto es un problema que tenemos en nuestros países y que es mucho menor en los países en los cuales tenemos sistemas donde sí pagas por los daños que causas. Entonces uno puede plantearse distintas alternativas para enfrentar el problema, pero resolver el problema de los accidentes no es tan sencillo. ¿Y por qué no es tan sencillo? Porque hay que crear incentivos de varios lados. Y esos incentivos de varios lados no se crean de manera tan simple como simplemente imaginarse cómo resolver el problema. Si una persona es atropellada cuando cruza una calle, yo puedo describir el accidente de dos maneras. El automóvil le rompió la pierna al peatón. O puedo también decir, el peatón le rompió el faro al carro. Las dos cosas son ciertas. Cuando uno tiene un accidente, pasan las dos cosas. ¿Qué nos refleja la forma gramatical como yo he reflejado de dos maneras distintas el mismo accidente? Que en realidad, contra lo que los abogados creen, siempre hay dos causantes. Es decir, va a haber más accidentes si los automóviles no se conducen bien, pero va a haber más accidentes si los peatones no cruzan con cuidado. Y yo tengo que crear incentivos de los dos lados. Esto pasa igual cuando uno fuma. Uno dirá, ¿quién es la fuente de la externalidad? Y dirán, el que fuma. Eso es relativo. Si yo estoy fumando al costado de una persona, él me dice, me está generando una externalidad. Imaginemos que son dos personas que conocen análisis económico, y el otro le dice, no, tú la estás generando, porque si tú te movieras, no habría externalidad. La pregunta es, ¿cómo corriges la externalidad? ¿Dejando de fumar o moviéndote? Para los que no les parece tan obvio, les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense un restaurante donde hay una zona de fumadores y una zona de no fumadores. Y yo, que soy un fumador, me meto a la zona de no fumadores y fumo. Ustedes dirán, él está causando la externalidad. ¿Pero por qué? Porque ya definimos el derecho. En esta zona no se debe fumar, él está fumando. Pero eso es porque ya definimos el derecho. Antes el problema era el mismo. Y fíjense la situación contraria. Ahora un no fumador decide entrar a la zona de fumadores y luego reclama su derecho a que apaguen sus cigarrillos. Al hacer eso él está generando la externalidad porque el derecho ya está definido. Esta es una zona para los que fuman. Si tú no quieres fumar acá, no quieres que se fume, ándate a otro lado. Pero el análisis económico del derecho nos ayuda a definir cómo definimos los derechos de antemano. El problema de la responsabilidad civil suele ser que la responsabilidad civil se maneja sobre la base de precauciones recíprocas o unilaterales, es decir, bilaterales. Las dos partes pueden tomar precauciones. Esto ya lo había dicho un gran economista, Ronald Coase, cuando explicó las externalidades y los costos de transacción y nos dijo, siempre las externalidades son recíprocas, es decir, los dos se causan el problema. Y claro, uno no puede resolver el problema solo mirando un solo lado. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, los que son abogados, habrán escuchado hablar de la responsabilidad objetiva, ¿no? La responsabilidad objetiva hace que el causante siempre responda. Y suena bien, ¿no? Oye, que el automovilista siempre pague finalmente para que esa cosa automóvil, pues, él puede causar el daño. El problema, sin embargo, que el automovilista siempre pague, es que se convierte en un asegurador del peatón. Y al ser un asegurador del peatón, el peatón tiene menos incentivos para cuidarse, porque sabe que si sufre un daño le van a pagar.
En consecuencia, los peatones son más descuidados en los sistemas de responsabilidad objetiva que en los sistemas de responsabilidad subjetiva, donde solamente le van a pagar si el conductor tuvo culpa. Por eso es que en los sistemas de responsabilidad objetiva, es decir, donde los conductores son siempre responsables, se añade siempre, o casi siempre, una norma adicional que dice, salvo que el peatón tenga culpa. Es decir, justamente para corregir ese problema de las externalidades recíprocas, justamente para que el peatón sea cuidadoso, porque él sabe que si él cruza la calle y no tiene cuidado y lo atropellan, no le van a pagar porque pueden calificar su conducta como culpable. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta estos elementos cuando estructura un sistema de responsabilidad civil. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la famosa responsabilidad por productos defectuosos. El fabricante siempre tiene que ser hecho responsable, siempre. Eso es discutible. De hecho, es tan discutible que no hay sistema que sea así. Los llamados sistemas de responsabilidad objetiva o strict liability de responsabilidad por productos defectuosos, todos utilizan un concepto que es parecido a la culpa, que es siempre que el producto sea defectuoso. Es decir, siempre que haya algún elemento de culpa metido en el problema. Hay una historia que se dice que es verdad, otros dicen que es mentira, pero que en todo caso es gráfica para explicar el problema. Una señora tenía un gato y tenía por costumbre, una costumbre bien particular, cuando bañaba al gato, cuando lo mojaba para limpiarlo, lo colocaba en el horno de su casa. Ponía el horno bajito y colocaba al gato ahí. Y el gato parece que estaba feliz, porque de hecho hay una foto que ocurre en internet con el gato echado en el horno, ¿no? Y hasta que un buen día, ¿no? Su yerno le regaló un horno de microondas. Y entonces, creyendo que funcionaba igual, metió al gato, lo cerró, prendió bajito el horno de microondas y ya se imaginan lo que pasó con el gato. Entonces, la señora demandó al fabricante de microondas por no haberle advertido que no se podían secar animales en el microondas. Curiosamente, la corte le dio la razón. El resultado hoy día es que si ustedes ven un manual de instrucciones de un horno dirigido a Estados Unidos, ese caso ocurrió en Estados Unidos, verán que dice no secar animales o no introducir animales dentro del horno y encenderlo, cosa que me dice, ¿para qué me invierten de algo tan obvio? Pero el problema está que esa regla permite de alguna manera que la víctima del daño asuma que lo están asegurando, en consecuencia le incrementa los costos al otro lado. Hay un famoso caso, el famoso caso McDonald's, donde una señora Stella, hay unos premios en internet que se llaman los premios Stella Awards, que se da a los casos más ridículos, y uno de ellos está el caso McDonald's, se llama el Stella Awards en homenaje a la señora Stella, que fue la que le pasó el caso. La señora Stella compró un café caliente en McDonald's y se lo llevó en su carro. Y en un momento, con el automóvil encendido, colocó el café entre las piernas para abrirlo, para echarle el azúcar, y cuando ocurrió, el café se le derramó encima y la quemó horrible. Entonces tuvo una serie de quemaduras y reclamó los daños causados porque el café estaba, a criterio de ella, demasiado caliente. Y efectivamente, los cafés de McDonald's, por política de marketeo, eran más calientes que los usuales, pero todo el mundo sabe que el café es caliente. Y entonces todo el mundo reconocía que la señora había tenido alguna responsabilidad. Al final, sin embargo, McDonald's fue obligada a pagar $1.200.000 de indemnización. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes, por $1.200.000, no se tirarían un café caliente encima? El problema es que una regla que te indemniza a ese nivel genera un incentivo perverso para que los consumidores no tomen precauciones o se autoinfrinjan daños para reclamar. Hay unos videos notables en Estados Unidos donde uno se da cuenta que la gente se resbala a propósito, pero hace como se resbala en la tienda, se golpea y después viene a reclamar que tiene que ser indemnizada. ¿Y cuál es el resultado de ese sistema? El resultado de ese sistema es que se incrementa la cantidad de daños que la gente sufre para obtener indemnizaciones de las tiendas. ¿No? Dicen, no, el piso estaba mojado, ¿sabe Dios qué? Y reclaman una indemnización y se autoinfringen daños, con lo cual la cantidad de daños en la economía aumenta, ¿no? En Perú, por ejemplo, hay un sistema de seguro obligatorio automotriz, el SOAT se llama, que tú es obligado a tener una cobertura de seguro obligatorio. Una de las cosas que ocurre, me lo comentaba el otro día un amigo que trabaja en una compañía de seguros, es que si tú te caes por la escalera de tu casa, una de las cosas que la gente hace es, se va a buscar al vecino que tiene SOAT y van y dicen, me acaba de atropellar, por favor, que me indemnicen el SOAT. Cobran el SOAT porque se cayó por la escalera, que no tiene nada que hacer con un accidente de tránsito, que es para lo que está el SOAT. Es decir, uno ve que si uno no cuida los incentivos, termina donde no quiere terminar, que es en decisiones equivocadas que incrementan los daños. El análisis económico del derecho nos ayuda a descubrir
cómo son esos daños, cómo funcionan y cómo se pueden corregir ciertas cosas, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? sobre contratos, ¿no? El contrato es un medio notable de interacción social que permite resolver muchísimos problemas. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los problemas que resolvemos todos los días en nuestra vida los resuelven los contratos. Es decir, me refiero a los problemas de recursos necesarios. Siéntense un momento y miren alrededor, vean lo que tienen alrededor, sus muebles, la comida, la taza de café que tienen ahí encima, la computadora a través de la cual están conectados, el internet que tienen. ¿Quién se los provee? Todos son contratos. La verdad, gran parte de eso es contratos. La cantidad de bienes que satisfacen nuestras necesidades que son suministrados por el Estado son relativamente pocas. La mayoría se suministran a través de contratos. Y además, cuando los provee el Estado, porque por alguna razón una empresa del Estado pide el servicio, también te pide un contrato. Usualmente los contratos están todos los días presentes, ¿no? Y los contratos tienen una capacidad increíble de generar cooperación, porque ayudan a que personas que tienen información distinta puedan, a través de la interacción entre ellas, resolver su problema. Yo sé, ¿no?, sobre análisis económico del derecho. Entonces, eventualmente puedo contribuir con alguien que esté dispuesto a pagarme porque tiene una consulta sobre análisis económico del derecho, sin que esa persona sepa de análisis económico del derecho. Y el contrato permite que mi conocimiento se ponga al servicio de él y yo recibo un dinero que necesito para cumplir mis necesidades. Si ustedes tratan de entender qué es el PBI no es el Producto Bruto Interno, no es otra cosa que la sumatoria del valor generado por una infinidad de contratos. El principal componente del PBI son intercambios que generan aumento de valor a través de producción, intercambios, mejora, comercio, etc. Todo el tiempo celebramos contratos. Estos contratos generan un mayor valor agregado y generan una mayor crecimiento y un mayor bienestar social. Tan es así que hoy día con la pandemia estamos enfrentando un problema. Y ese problema tiene que ver con que la pandemia ha reducido el número de contratos. Eso es lo que pasa. Si ustedes entienden bien, y esto lo decía Ronald Coase, el que mencioné hace un momento, hay un asunto que se llama los costos de transacción, un concepto que es el costo de transacción. Los costos de transacción en una economía determinan cuántos contratos van a haber. Cuando los costos de contratar son muy altos, hay menos contratos, en la economía crece menos. Cuando los costos de transacción son bajos, hay más contratos, la economía crece más. Y hay más dinamismo y mayor bienestar. Esto es más o menos evidente. ¿Qué determina los costos de transacción? Muchas cosas, desde la información disponible, con quién contratar, cómo contratar, desde la posibilidad de saber que las promesas que se hacen en los contratos van a ser cumplidas. No es extraño que los países donde hay mejores sistemas judiciales, es decir, donde los contratos se pueden hacer cumplir a bajo costo, hay más contratos y al haber más contratos hay más crecimiento económico y un crecimiento económico más sostenido. Nuestros países sufren del problema de que los sistemas judiciales no funcionan y los contratos no se cumplen. Y el problema de que los contratos no se cumplen es que cuando uno no tiene contratos, su única posibilidad de intercambio, contratos confiables, su única posibilidad de intercambio es contratar con quienes yo conozco, porque son las únicas personas que me pueden dar confianza, ¿no? Es decir, si ustedes necesitan dinero, van a un banco y el banco les da dinero a pesar que el banco no sabe quiénes son ustedes. Evidentemente estudia su historial crediticio, pero no los conoce. El gerente del banco ustedes nunca los ha visto, no saben si son buenas personas o malas personas. Si no hay bancos, la única persona que te podría prestar es tu amigo o tu pariente. Si no hay confianza en contratos para hacer. Por eso es que, por ejemplo, cuando vas al banco te hacen firmar un montón de papeles, pero cuando le pides prestado plata a tu hermano, en principio no te hace firmar una letra de cambio o un pagaré. En principio, a veces sí, pero en general no. ¿Y por qué no lo hace? Porque confía en ti. Pero el sistema contractual, las reglas contractuales, permite que contratemos con personas que no conocemos. ¿Cuántos de ustedes conocen al fabricante de la computadora? Es más, no es uno. Son miles de personas que han interactuado para conseguir esto. Distintas tecnologías, chips, teclados, piezas, software, conocimiento, trabajadores, todos se han reunido a través de una infinidad de contratos para conseguir que ustedes tengan la computadora adelante y podamos estar conectados. La pandemia ha elevado los costos de transacción. Primero porque a la hora de restringir las actividades económicas ha reducido la cantidad de contratos que celebramos. Y segundo, porque el propio riesgo de contagio ha reducido nuestra interacción. Nos da miedo contratar en ciertas circunstancias, entonces no subimos aviones, o no nos vamos de viaje a un hotel, o simplemente no vamos al mercado, o vamos con menos frecuencia, y esto eleva los costos de transacción. Y las caídas de los PBI de todos nuestros países se explican porque
la pandemia ha bajado la cantidad de contratos. Y al reducir el número de contratos nos está afectando. Los contratos en general, si son celebrados entre personas bien informadas, libres de coacción, conducen a que las dos personas mejoren. Y eso es lo que explica por qué los contratos están en crecimiento económico, porque los dos mejoran y nadie más empeora, salvo que el contrato esté generando externalidades, que usualmente no ocurre. Entonces, los contratos ayudan a que eso ocurra. Claro, esto nos plantea discusiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, es una discusión que hoy día ya no es tan actual como fue cuando yo comencé a estudiar análisis económico, que es, por ejemplo, el problema de los alquileres de vientres. Es legítimo que se celebre un contrato por el cual se alquila un vientre para poder tener un hijo, ¿no? Para que una madre sustituta pueda llevarlo en el útero durante 9 meses y podamos tener un... ¿Es legítimo o no es legítimo? Bueno, de nuevo uno puede entrar a la discusión. En el fondo lo que está en discusión es, ¿se pueden usar los contratos para resolver esos problemas o no? Y uno puede tener distintas perspectivas. Muchas de ellas pueden estar marcadas por valores, por criterios, por conceptos distintos, por formas de pensar diferentes, por criterios religiosos, éticos o morales. Pero lo que es cierto es que podemos tener una discusión de análisis económico ahí y decir, es una alternativa. Hay padres o personas en el mundo que tienen más capacidad reproductiva de la que necesitan. Y hay personas en el mundo que tienen menos capacidad reproductiva de la que necesitan. Podemos decir que hay gente en el mundo que tiene otros recursos más que otros. Esto es un hecho dado. Los contratos permiten y usualmente hacen que las personas que tienen exceso de un recurso intercambien con personas que tienen exceso de otro recurso y a través de eso se satisfagan los dos. Entonces la pregunta ¿es legítimo o no es legítimo que estos contratos se den? Y la primera respuesta es, si lo ves del lado de los padres que contratan con la madre sustituta, parecería que los dos pueden mejorar su situación sin empeorar la situación de otros. El problema, ese es el problema interesante, bueno, pero el niño nadie le preguntó. Entonces a él nadie le preguntó si él quería nacer en una circunstancia de este tipo. Y si los padres que les va a tocar a través del sistema de alquiler de vientre van a ser los que desearía. Sobre todo el asunto se complica cuando el alquiler de vientre incluye el uso de material genético, por ejemplo el óvulo de la madre, y entonces uno se pregunta, no, pero ahí es distinto porque ahí ya están cediendo su capacidad reproductiva de otra manera. Ahora, yo les pregunto, ninguno de nosotros nos preguntó si queríamos tener los padres que tenemos. Es decir, siempre hay un efecto de externalidad entre los padres y los hijos. Si tocan buenos o malos padres depende de factores que tú no controlas y con los cuales tú no has consentido. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir que eso se pueda también generar desde el punto de vista contractual o no. Y la pregunta es si se generan o no se generan beneficios. Evidentemente hay una discusión ética muy interesante, pero también hay una discusión económica que uno puede introducir en el asunto para entender mejor el problema. Como bien decía Guido Calabresi, a veces se critica mucho al análisis económico del derecho porque se concentra mucho en la eficiencia y en la maximización del valor. Pero él decía algo que es muy cierto. En un mundo donde los recursos son escasos, desperdiciar es muy injusto. Y el análisis económico del derecho no es otra cosa que buscar reducir el desperdicio de los recursos. Si podemos usarlos mejor o peor utilizando ciertos elementos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Y eso es el sentido común aplicado para mejores decisiones. Cierro con esto. En los últimos, yo diría no años, las últimas décadas, el último par de décadas, hay una entrada muy fuerte de lo que hoy día se llama el análisis psicológico. Hay lo que llaman análisis psicológico o economía psicológica o análisis psicológico del derecho. Hay distintas pero en el fondo son variaciones de lo mismo. La psicología también estudia la conducta. Lo que pasa es que la psicología ha avanzado mucho en el estudio de elementos como los sesgos o como las emociones, que también influyen, es más, influyen muchísimo más de lo que nos imaginamos en nuestras decisiones. Y entonces esta lógica de individuos racionales no necesariamente puede ser explicada solo en estos términos, ¿no? Hay una serie de reacciones que nosotros tenemos que no se pueden explicar solo en el pensamiento racional, sino en una suerte de racionalidad oculta o profunda, quizás para decirlo de otra manera. Y es interesante. Les pongo un par de ejemplos y con esto termino y paso a las preguntas. Mi primer ejemplo, ¿no? Cuando uno quiere, lo pongo de otra manera.
Uno se imaginaría que los jueces tienen que ser totalmente lógicos, ¿no? O sea, aplican el derecho es una estructura lógica racional, donde hay premisas. De hecho, los jueces, los abogados deberíamos estudiar lógica, estudiamos, pero no quizás lo suficiente, para poder derivar de las normas consecuencias racionales y llegar a una conclusión totalmente lógica. En realidad, eso no es así, el mundo no es así, los jueces tienen una serie de elementos de sesgos. Y les pongo un ejemplo. En un estudio que se hizo en Israel, con más de 1000 jueces, eran jueces de ejecución penal, es decir, tenían que tomar decisiones sobre si a un preso, un reo en cárcel, se le concedía o no la libertad condicional. Eso es lo que tenía que decidir. Se escogió eso porque era un sistema on-off. ¿Le das o no le das la libertad? ¿Le permite salir de la cárcel o no le permite salir de la cárcel? Interesantemente se descubrió que dependiendo la hora del día, las sentencias cambiaban. Es decir, a ciertas horas del día se concedían 70% de libertades condicionales. Luego comenzaba a caer y comenzaban a quedarse más reos y de repente a cierta hora del día volvía a saltar y volvía a caer. Y a cierta hora del día volvía a saltar y volvía a caer. Entonces trataron de encontrar cuál era la lógica. Decían, no, de repente le ponen los casos más difíciles a ciertas horas o de ciertos delitos. No había nada de eso. Era random. Se descubrió que la razón por la que los jueces liberaban más a ciertas horas es porque liberaban a las personas luego de haber comido. Es decir, comían, liberaban más gente, pasaba el día, comenzaban a tener hambre, liberaban menos gente. Y tiene lógica, tiene mucha lógica, cuando uno entiende bien lo que ocurre. El cerebro humano es una máquina extraordinaria, tan extraordinaria que funciona automáticamente en la mayoría de los casos. Lo que nosotros hacemos pensando es una fracción de lo que hacemos. Entre las cosas que el cerebro tiene que asegurar es suficiente energía para funcionar. El cerebro es el órgano del cuerpo humano que más energía consume. Consume el 30% de la energía que nosotros consumimos. Y el cerebro mide la energía. Tiene mecanismos para medir la cantidad de nutrientes en la sangre. Y cuando esos nutrientes bajan, el cerebro automáticamente genera un efecto que se llama hambre, ¿no? Y el hambre comienza a ser priorizada como parte de las decisiones. Tienes que comer. Si no comes, no podemos hacer todo lo demás. Y el cerebro comienza igual que tu celular. ¿Qué pasa cuando tu celular se le baja la batería? Se comienzan a desconectar ciertas funciones, ¿no es cierto? Automáticamente, según como lo hayas configurado. El cerebro hace lo mismo, comienza a desactivar algunas funciones. Y una función que consume mucha energía es la de pensar. Entonces el cerebro nos está indicando anda a comer, porque si no, no puedes seguir pensando, ¿no? Y al hacer eso, el cerebro reduce tu velocidad de pensamiento, y al reducir tu velocidad de pensamiento, y si no, acuérdense cuando están haciendo algo con hambre y comienzan a pensar en la comida, o se distraen y no se pueden concentrar en lo que están haciendo, eso determina una decisión que, imagínense, tiene que ver con la libertad de las personas y nadie se había dado cuenta, ¿no? Yo cuando tengo una audiencia arbitral, poner mis labores de árbitro, me aseguro que haya muchos coffee breaks para que estemos pensando el mayor tiempo posible, porque ese es un factor que influye. Y termino con esto, ¿no? Hay otros factores, otros sesgos similares, ¿no? Imagínense que ustedes llegan a hacer cola y están haciendo su cola y alguien se cuela, muy común en nuestros países. ¿Cómo se sienten? Automáticamente tienen una reacción, se molestan. Dependiendo del carácter de cada quien, la molestia la pueden rumiar ustedes mismos si no hacen nada, pero están fastidiados. La pueden expresar a través de una mirada matadora a la persona que se coló. La pueden expresar a través de un grito, un insulto, o simplemente una referencia, pero fuerte o a veces hasta grosera a la persona que se coló. Y en algunos casos pueden llegar hasta ir y empujarla, ¿no? Pero todas las reacciones están vinculadas a la ira. Ustedes se molestan cuando alguien se cuela. Es bien interesante, ¿no? Las leyes de nuestros países no dicen que hay que hacer cola. No hay ninguna norma que diga, por lo menos en la mayoría de países que conozco, que cuando llegas a un sitio tienes que ponerte detrás del que llegó primero. Lo hacemos simplemente. Sabemos que es así, pero no hay una ley que lo diga. Si esto se hubiera dado en un auditorio, los que hubieran llegado temprano y querían estar más cerca, hubieran traído su cuaderno, su bolsa, su mochila, su morral, y lo hubieran dejado en la silla para separar el sitio y se hubieran ido a caminar por ahí. Y viene alguien y toma su morral y lo saca, ¿no? ¿Qué hubiera pasado cuando ustedes regresan? La misma reacción que con la cola, ira, ¿no es cierto? Hubieran reaccionado molestos, porque alguien tomó algo que no era de ustedes. A pesar, nuevamente, que uno puede decir que el auditorio, la sala, la silla no es de ustedes, es de la universidad o del local, y sin embargo ustedes asumen que colocando algo ya es de ustedes. Y nuevamente, no hay ninguna norma que diga eso. Hay unas normas sobre posesión, que dice, tomaste posesión, puede ser. Pero
nuevamente ustedes se molestan. Es bien interesante, ¿no? ¿Por qué nos molestamos? Porque algo en nuestra evolución biológica ha determinado que cuando alguien toma lo que es nuestro o lo que consideramos que es nuestro, nos molestemos. Eso es una reacción emocional. Eso funciona en el sistema profundo. Esa rabia que nos da cuando alguien toma lo que no es de él, ¿no? Cuando tu hermano se lleva tu camisa prestada sin preguntarte, o cuando alguien toma algo que tú habías tomado primero, o alguien agarra tu plato de comida y se sirve algo sin que tú le hayas autorizado, uno se molesta, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque evolutivamente somos territoriales. El ser humano es como los lobos, o los perros marcan territorio. Nosotros marcamos nuestro territorio y mantenemos una distancia a ese territorio. Y eso hace que reaccionemos de esa manera. Y eso nos favoreció evolutivamente, porque evolutivamente nosotros hemos ido avanzando en función a separar espacios. La agricultura, que es una de las grandes explosiones del desarrollo del hombre, no hubiera sido posible desarrollar si no hubiéramos sido territoriales. No había jueces para defender la propiedad. Yo tenía que defender mi espacio. Y la defensa del espacio me permitía sembrar y, como en el caso de la pastura, apropiarme de lo que sembraba. Si yo no hubiera hecho eso, no tenía incentivos para desarrollar la agricultura. Y los individuos que tenían genes territoriales, que te viene genéticamente por mutación, son personas que sobrevivieron más, con lo cual se reprodujeron con más frecuencia. Y al hacerlo nos trasladaron nuestros genes hasta ahora, y por eso es que la mayoría de nosotros somos territoriales. Algunos más que otros, pero todos somos territoriales. Y cuando tocan algo que es nuestro, los percibimos como injusto. Es injusto. Y la justicia, y esto podríamos hablar muchísimo, yo creo que no es un concepto. La justicia es una emoción. La justicia no se piensa, se siente. Uno siente que algo es injusto, en parte. Es verdad que ahora lo hemos metido entre procesos lógicos, pero uno siente que algo es injusto porque sus genes se lo indican. Los genes y la cultura también. Yo creo que en el elemento territorial del ser humano está el origen de la propiedad. Es decir, la propiedad se origina en esta predisposición a proteger lo que yo siento que es mío. Evidentemente la propiedad es bastante más sofisticada que el instinto territorial de los lobos. Hoy día hemos sustituido la necesidad de morder a alguien por registros públicos, jueces, códigos civiles, declaraciones de derechos que nos protegen nuestros derechos de propiedad. Pero a lo que voy y es bien interesante, ¿no? Una discusión sobre si el derecho de la propiedad es un derecho natural o no. Depende de tu acepción de natural, pero si tú entiendes que es evolutivo, es natural, porque proviene de un proceso evolutivo, que es natural. Y en consecuencia está en la esencia de nosotros ser así. Y por eso es que la propiedad funciona de esa manera. Podemos encontrar eso en varias otras cosas, en los instintos comunitarios que explican la familia. A lo que voy con esta explicación es que no podemos agotar la discusión solamente en la lógica matemática, racional, sino que hay otros factores que contribuyen y que se han vuelto lógicos a través del proceso evolutivo, a través del cual hemos ido aprendiendo cosas, y a través de la cultura, que también es un proceso evolutivo que nos ha ido dando ciertos principios de vida que aprendemos de nuestros padres y que ayudan a que vivamos mejor. Y entre estos principios, entre estas reglas, entre estos elementos culturales, está el derecho. Y esto nos ayuda a entender mucho mejor. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Básicamente darles una pincelada muy, muy general de qué cosa es el análisis económico del derecho y cuáles son las tendencias más modernas. Y quedo a su disposición, evidentemente, para las preguntas. Muy bien, profesor. Pues muchas gracias por la conferencia, que desde mi punto de vista ha sido magnífica, no solo por los ejemplos, que son brutales, sino también por la revisión bibliográfica, ¿no? Coase, Calabresi, Becker, Posner, o sea, digamos, todo el abanico de los grandes, ¿no? Y tenemos preguntas, tenemos unos 3-5 minutos para preguntas, y una de las preguntas que voy a intentar mezclar dos preguntas en una y cerramos el evento, pero creo que son importantes las dos, ¿no? Una es el tema de Prudencio Juárez habla en Facebook de acuerdo a la solución que propone usted, el ponente, en relación al tránsito vehicular, magnífico que se privaticen las vías públicas, pero considero también que es necesario que el impuesto de circulación de vehículos que se paga, digamos, en la agencia tributaria, ya no se pague directamente a dicha institución, ¿no? Se estaría pagando al momento de pagar a la persona jurídica que preste el servicio, ¿no? ¿Qué opinión tiene en ese sentido? Y luego hay otra pregunta muy interesante sobre el tema de la pandemia,
que es con la pandemia COVID-19, en el que la probabilidad de enfermedad grave y muerte es más baja que las consecuencias de la cuarentena, o sea, como que es más grave la enfermedad y el riesgo de muerte que las consecuencias de la cuarentena, que define que se trate de una verdadera externalidad. ¿Qué opina al respecto? Y por último, hay una sobre, todo lo que tiene que ver con tomadores de decisión y reguladores, ¿no? Si es más eficiente pues confiar en ellos o adoptar un fortalecimiento jurisprudencial de las Cortes, ¿no? Para adaptarse a condiciones particulares. Son 3 preguntas y con esas 3 preguntas pues cerramos esta conferencia que desde mi punto de vista ha sido fantástica. Bien, bueno, gracias por las preguntas, gracias por los comentarios, Edu. Voy a tratar de abarcar las preguntas de la mejor manera posible, comenzando con la del tráfico y los impuestos. Coincido, ¿no? En realidad, una de las cosas donde menos análisis económico se aplica es en el impacto que los impuestos tienen en la vida de las personas. Y entonces se diseñan estructuras tributarias que no necesariamente son tan eficaces. Es mucho más lógico que uno pague por el uso efectivo del automóvil que pague en abstracto por usar el automóvil, ¿no? Por tener un automóvil, ¿no? Y parece lógico que trasladar esos costos a mecanismos que internalizan realmente la externalidad que generes cuando quieres usar un impuesto para internalizar externalidades, ¿no? En nuestros países se habla de los impuestos selectivos al consumo o impuestos especiales al consumo que tratan de supuestamente desincentivar ciertos consumos como el tabaco, el alcohol o cosas por el estilo, porque en el fondo no son otras cosas que identificar supuestos en los cuales tienes consumidores con una demanda inelástica para poder cobrarles más impuestos. Justamente no consiguen ese efecto o lo consiguen de manera acotada. Es una de las cosas que se distorsionan. Yo sí creo que es mucho mejor tener un sistema en el cual tú pagas por el uso efectivo del bien público, porque ese es uno de los problemas que se genera en la lógica de los impuestos. La lógica del impuesto, por lo menos la lógica en el discurso del impuesto, es que yo cobro impuestos para generar bienes públicos. Y no se ponen a hacer el análisis de, oye, pero primero tenemos que ver si este bien público puede ser suministrado a través de una correcta asignación de derecho de propiedad, como por ejemplo la asignación de la propiedad de las calles. Los abogados, esos son los problemas de los entrenamientos que el análisis económico de hecho puede ayudar a romper. Al abogado, cuando hay una externalidad, lo primero que se le ocurre es una regulación. No se le ocurre cómo puedo generar derechos de propiedad que puedan resolver esto por contratos, como el ejemplo que les puse del tráfico o el ejemplo que les puse de los elefantes. Automáticamente dice, no, hay que regular, hay que aumentar las sanciones, y ahí yo creo que se genera todo este problema. Segundo punto, el de la pandemia. Coincido, yo creo que uno de los problemas en el análisis de la pandemia es un típico problema, además de política pública, que el análisis económico del derecho puede ayudar a resolver, es que solemos sobredimensionar las consecuencias visibles y no tomar en cuenta las consecuencias no visibles o tangibles, así existan. Las restricciones de la pandemia, digamos, el problema que tiene la pandemia es que es un problema serio, sin duda, la gente se muere. Y se muere en circunstancias muy complejas, ¿no? Se muere en circunstancias donde no hay camas, donde no hay forma de atender, en parte porque los impuestos que nos cobraron en un momento no generaron un sistema de salud pública, nos dieron la excusa de la salud pública, pero no tenemos un sistema de salud pública que pueda responder a una situación de este tipo. Hay varias explicaciones. Pero más allá de eso, es visible. Las cámaras de televisión están ahí enfocando gente que se muere, ¿no? Lo que no se ve es que toda esta paralización que han generado en términos, por ejemplo, de pérdida de recursos, caída de recursos. La gente no se da cuenta, pero una caída de un punto en el PBI significa que hay gente que se muere. Eso es lo que significa. Menos recursos significa menos alimentación, menos educación, menos oportunidades, menos salud, significa todo eso. Y entonces las caídas en los PBIs tienen un impacto en la expectativa de vida de las personas y en la posibilidad de las personas de morir, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, vamos a tomar estas medidas y no toma en cuenta todas esas medidas que no sabemos bien cuáles van a ser y no nos preocupamos de saber cuáles pueden ser. El tema de la educación, esta parada de los aparatos educativos, especialmente en los sistemas educativos que no han podido responder adecuadamente con educación a distancia, significa gente peor educada. Y la educación es un problema serio en términos de posibilidad de desarrollo posterior, ¿no? De posibilidad de conseguir trabajo y de generar riqueza en el futuro. Y hay un impacto de casi un año perdido para mucha gente chicos muy jóvenes, niños que han perdido un año de educación que difícilmente será recuperable, ¿no? Entonces hay todas estas consecuencias que no se miden y entonces se toma la decisión.
Stephen Breyer, que fue vocal de la Corte Suprema de los Estados Unidos, decía, y yo creo con razón, uno de los grandes problemas es lo que se llama la regulación anecdótica, es decir, regular por lo que sale en el periódico, ¿no? Y no por lo que pasa realmente. Entonces, claro, ocurre algo como la pandemia y centramos todo nuestro efecto regulatorio en lo que se ve y no centramos nuestras decisiones regulatorias o de política pública en lo que no se ve. Y muchas veces lo que no se ve es peor, ¿no? Y la última pregunta referida a tribunales. Esta es una pregunta compleja, no es sencilla de responder, ¿no? Pero yo en general diría que yo soy un convencido que un sistema judicial suele ser mejor que un sistema regulatorio. Aquí yo cito a Hayek, ¿no? Y me parece que él nos da la clave principal. Y cuando digo sistema judicial, me refiero a un sistema judicial basado en reglas dadas por jurisprudencia. Es decir, por reglas que se van creando evolutivamente con la litigación en el tiempo y va evolucionando la regla y se va ajustando a la realidad. ¿Y esto por qué? Porque el regulador tiende a ser constructivista. Él cree que tiene la solución y la construye desde arriba y en consecuencia no se pone a pensar en todas las consecuencias. En cambio, en el litigio, cuando un juez da una decisión equivocada porque cree que es la correcta, los litigantes tienen el incentivo para seguir litigando, para cambiar las reglas si la regla es costosa. Y eso va poco a poco generando una especie de mercado de oferta y demanda frente a las cortes que va ajustando las reglas y va haciendo que las reglas comiencen a responder a la realidad. Y eso explica la eficiencia. Y si tienes además sistemas competitivos, es decir, si yo puedo escoger a qué corte voy a través, por ejemplo, de mi pacto contractual o de la elección de mi residencia, lo que estoy haciendo es escogiendo cortes que dan mejores reglas y eso contribuye a que los sistemas mejoren porque las cortes comienzan a competir entre sí. Yo me dedico mucho de mi tiempo a ser árbitro y una de las cosas que uno descubre es que los jueces se copian, en el buen sentido, de los árbitros, porque los árbitros son un sistema competitivo. Es un sistema donde para ser árbitro tienes que dar decisiones que las partes aprecien o que consideren correctas y te vuelven a nombrar árbitro. Entonces esas decisiones comienzan a tener una secuencia parecida o una consistencia parecida a cómo funciona un mercado. Si las reglas que tú das son muy costosas, las partes ya no te nombran árbitro o te descartan como árbitro. Y eso ahí, cuando uno tiene cortes que compiten, lo que pasó en Estados Unidos con cortes separadas en cada estado, contribuye mucho a que los sistemas evolucionen y se muevan hacia lo que la gente necesita y no solo lo que un genio cree que debe ser la regla aplicable a las personas. Bueno, pues después de este sugerente ejercicio y la invitación a profundizar en la literatura del análisis económico del derecho, pues por nuestra parte nada más, no solamente agradecer al profesor Goulart su tiempo, pues la magnífica exposición y en realidad pues el amor a la casa, ¿no? El amor y la amistad con la casa. Fue un gusto compartir este espacio con todos ustedes y nos vemos mañana desde este mismo canal a las 6 de la tarde, otra vez horario de Guatemala, para hablar sobre actitudes liberales con Antonella Martí, para hablar sobre los retos que la libertad tiene en nuestro tiempo con el profesor Luis Espinosa Godet de Ecuador, Pedro Isern de Uruguay y Daniel Fernández de Guatemala. Profesor Goulart, Alfredo, qué gusto haberle tenido aquí esta tarde-noche. Ha sido un gran placer y, bueno, muchísimas gracias por todo. Sí, no, gracias a ustedes, con la nostalgia de no estar allá o no estar con ustedes en físico, pero con la alegría de poderlos por lo menos contactar a través de este canal y seguir los intercambios que siempre han sido tan provechosos, tan enriquecedores con la Universidad Francisco Marroquín. Un gran abrazo. Un abrazo. Antigua is such an amazing and special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad
en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.